límites de utilización tienen que ver con el control de la fisuración, el control de la deformación y el control de la vibración. Estamos viendo al inicio el control de la fisuración. Y hemos visto que la fisuración es un tema que se controla solamente para los casos donde la fisura que se da en el hormigón es alrededor de las barras traccionadas. Entonces, en esos casos, en esos casos, los elementos que están susceptibles de hacer esa verificación son las vigas y los tirantes, ¿no? Las vigas están sometidas a flexión simple o flexión compuesta. Tiene una fisuración que da alrededor de la barra traccionada, del eje neutro hacia abajo. En los tensores o tirantes, las barras son las que resisten toda la tracción, porque el hormigón no tiene resistencia a la tracción, y la fisuración atraviesa de lado a lado la sección. Estas dos son los momentos flectores y la tracción simple compuesta. Y el momento flector simple compuesto son tensiones, son esfuerzos que producen tensiones normales. Los esfuerzos que producen tensiones tangenciales son el esfuerzo cortante, que generan fisuras a 45 grados cerca de los apoyos normalmente, tienen la misma dirección en ambas caras, y las fisuras por torsión se genera de manera continua, podemos decir así, esta fisura a lo largo de la pieza, manteniendo una inclinación en una cara y volcando la inclinación en la otra cara, en la cara posterior. Esas son las fisuras, digamos, que estamos estudiando, que son las que se pueden prevenir al hacer el cálculo estructural. Habíamos visto que los investigadores en este campo, ¿qué hicieron para hacer el análisis de las fisuras? Primero establecieron valores máximos admisibles dependiendo del ambiente donde se encuentra la pieza o el elemento. Una vez que tenemos esos valores máximos admisibles, es decir, son los valores máximos que no producen daño al fierro, los anchos que están admitidos, porque no producen daño al fierro y depende del ambiente. Y posteriormente, usando estas medidas, digamos así, de referencia, ellos establecen fórmulas que nos permiten calcular el ancho probable de las fisuras en función de las características de la viga o de los tirantes. Una vez que tengo este valor, que me proporciona la fórmula, yo comparo con valores admisibles. Los anchos admisibles son, ya lo habíamos visto, resumiendo aquí, cuando el clima es seco, el ancho de la fisura permisible es 0,41 milímetros. Cuando el clima es húmedo, como se da en nuestro caso, es 0,30 milímetros. Y en edificaciones cerca de la costa del mar, obviamente que ese ambiente bien ácido provoca oxidación rápida en las estructuras metálicas, y lo mismo en el acero dentro del hormigón. Por eso es que su ancho es mucho más pequeño en estos casos. El ancho permisible es 0,15. Y el tanque de agua en medio muy agresivo,
el valor mínimo sería el valor máximo admisible, el límite máximo sería 10,01 milímetros. Estos valores son los que hay que comparar con lo que la fórmula me resulta, ¿no? Ya hemos visto nosotros que hay varias fórmulas, una de ellas, una de las fórmulas es la fórmula que acepta el código ACI, que es la fórmula del Yerkeni-Loop, esta formulita, que tiene 4 variables: beta, S, D sub C y A sub K. Entonces, nosotros verificamos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la viga al estado límite último, como aprendí como unión 1. Esa es la sección más económica. Esa sección económica, yo agarro y verifico qué pasa con la fisuración y aplico esta fórmula. Si este valor es menor que el valor límite, dependiendo del ambiente, quiere decir que estamos en buenas condiciones frente a la fisuración y no es necesario hacer nada con la viga que ha sido calculada en el estado límite. Pero esa viga que hemos calculado en el estado límite último, hago la verificación en esas condiciones y veo que esto no resulta, que este valor es mayor al valor límite, al ancho límite, tengo que hacer cambios de la sección del estado límite último. Por estado límite de utilización o de servicio, tengo que hacer cambios en la sección. Esos cambios normalmente son o aumentar la altura de la viga o aumentar fierro. Eso cuando, puedo repetir, cuando no me da, cuando no cumple esta condición. Cuando cumple, no tenemos ningún problema, pasa la fisuración y no hay que hacer nada. Ya habíamos visto que es beta, que es D sub C, que es A sub K, que la tensión es S. Esos valores están aquí de esta manera, indicados en base a esta sección, indicando todo qué significa cada una de esas situaciones, todas estas variables. El código ACI, en sus nuevas versiones, plantea una nueva ecuación, que es esta ecuación. El código ACI establece reglas para la distribución de las barras de acero fraccionadas por flexión simple a fin de controlar la fisuración producida en vigas y en losas armadas en una dirección. Las barras de acero, las barras de acero fraccionadas por flexión deben distribuirse adecuadamente en la zona de máxima flexión de la sección transversal de un elemento. Para el efecto, el espaciamiento entre barras de acero más cercanas a una superficie en tracción no debe ser mayor a este número, a esta formulita, esta fórmula dada, donde S es la separación entre los centros de las barras de las armaduras principales por flexión más cercana a la cara más traccionada en centímetros. Y F sub S, lo que ya habíamos visto, es la tensión en la armadura calculada para cargas de servicio en kilopón centímetro cuadrado. Se permite adoptar esta tensión igual a 2/3. Yo no quiero calcularla con esta fórmula, S, que es lo que nosotros vamos a hacer siempre.
para hacer rápido un cálculo, se puede considerar un 2/3 de la tensión de fluencia del acero. Para meter a este dato. Si nosotros agarramos y metemos, digamos, aquí, la usamos esta fórmula, vemos que el requerimiento puede ser que valga esta formulita, puede ser que se cumpla en el caso de las losas armadas en una dirección. Pero en el caso de vigas, no tiene sentido, o sea, no tiene coherencia. Por eso que muchos de los autores de los libros la rechazan esta fórmula. Hay una falla. Esta separación máxima de la armadura depende solamente de la tensión de acero F sub S bajo carga de servicio y el recubrimiento libre C sub C. Este es el recubrimiento libre. El recubrimiento libre C sub C. Al borde de la barra transversal fraccionada, tanto en una dirección como en la otra. Ya. O sea, no es al estribo. El recubrimiento libre que nosotros debemos respetar siempre es al estribo. Pero en este caso, para esta fórmula, hay que meter esta al borde de la barra fraccionada. Entonces, si nosotros hiciéramos este cálculo, vamos a ver que nos da una separación grande. Por tanto, no tiene coherencia en el caso de vigas. ¿Ya? Esta separación máxima de la armadura depende solamente de la tensión del acero F sub S bajo carga de servicio y recubrimiento C sub C de la armadura de flexión a partir de la superficie fraccionada más próxima. Se considera que estas consideraciones de la norma ACI para la separación máxima entre varillas son bastante razonables para losas en una dirección, pero para las vigas con almas anchas y para las vigas con almas anchas. Para vigas con anchos normales, que son los que usamos normalmente en edificios ordinarios, se considera que estimar los anchos de fisura con esta ecuación, se considera que estimar los anchos de fisura con la ecuación de Yerkel-Luz y comparar los resultados con los valores admisibles es el procedimiento más razonable. Resumiendo, esta fórmula prácticamente no se la usa, podemos decir así. Y si la usamos sería para losas armadas en una dirección. Cuando ponemos números aquí, vamos a ver que nos va a dar 30 centímetros de separación mínima. Entonces, ¿cómo voy a lograr una separación? Solamente habla de la separación máxima, ¿no? Entonces, esta formulita, podemos decir así, podemos usarla, no digamos ni ponerla, digamos, pero podemos usarla en el caso de losas armadas en una dirección. Y en el caso de vigas vamos a usar nomás la fórmula de Yerkel-Luz, que es esta. Es mucho más, digamos, podemos decir así, toma en cuenta todas las variables de la sección. También vimos en la anterior clase que cuáles son las variables que disminuyen el ancho de la fisura. Como concepto general podemos decir que mientras más pequeño coloquemos el diámetro de las barras, a igualdad de sección con otras barras de mayor diámetro, mejor comportamiento a fisuración son las barras de menor diámetro. ¿No? Vemos yo el ejemplo de 2 Fi de 20 con 3 Fi de 16 y vimos que se está en mejores condiciones frente a la fisuración con las barras
un número mayor. ¿Por qué? Porque el área de contacto entre el hormigón y el acero es más grande en el primer caso. Entonces, como concepto de número, mientras menos el diámetro sea menor, mejor va a ser el comportamiento de la fisuración. ¿Ya? Entonces, si yo disminuyo el diámetro, ¿qué me implica aumentar el número de barras para mantener la misma sección? Y el otro concepto es, que también lo vimos en la anterior clase, es disminuir la tensión de trabajo del acero. ¿Qué significa eso? Colocar más fierro de lo estrictamente necesario, de lo que pide el estado límite 1. Si yo coloco más fierro, automáticamente la deformación, para una misma fuerza, la deformación del acero va a ser menor. Y al ser menor la deformación del acero, la fisura va a ser menor. La fisura alrededor del acero, alrededor de la fisura que se produce en el hormigón, alrededor de las barras fraccionadas. Cuando estas dos acciones no logran hacer cumplir esta fórmula, la fórmula de Jelly-Luke, ¿no? Cuando esta fórmula no cumple y la diferencia es grande, la única manera de solucionar de manera económica el caso es aumentar la altura de la vía. Más que otra cosa. La cabeza de tracción, es decir, la fuerza que requiere para cubrir ese momento, va a disminuir. La fuerza que requiere que el acero la tome va a disminuir al ser mayor la altura. Pero al mismo momento, mientras más grande el brazo, más pequeña la fuerza. Y al ser más pequeña la fuerza, podemos tener menos armadura, va a haber más hormigón que rodea las armaduras y la distribución va a ser mucho más eficiente frente a la fisuración. Entonces, esto ocurre cuando no nos cumple. Cuando nosotros tenemos la situación, aplicamos, no nos cumple. Fíjense que, digamos, para Santa Cruz, en atmósfera normal, casi siempre cumple. Una distribución racional de las barras, pero ya si quisiera yo aplicar ya para, digamos, en una zona en otro ambiente más agresivo, por ejemplo, edificaciones cerca a la costa, ya ahí ya tengo que posiblemente aumentar más fierro. Es estrictamente necesario, porque no va a llegar a cubrir por fisuración. Bien, vamos a seguir entonces ahora. Esto que vimos en la formulita, que la vimos aquí, está para una viga, ya sea de sección T o ya sea de sección rectangular. Con todos estos conceptos que hemos visto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un tiranto tensor? Vamos a hacer la extensión de la fórmula de Jelly-Luke para elementos sometidos a tracción, tirantes o tensores. ¿Qué varía? Para verificar el control de la fisuración en tirantes o tensores, elementos que están fundamentalmente traccionados, aplicaremos la misma fórmula de Jelly-Luke, la misma fórmula de Jelly-Luke con las siguientes variables o variaciones. El omega va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 5 por beta. Aquí el beta va a ser 1.
Y aquí el beta era la relación entre las dos alturas. Bueno, este beta es la relación entre las dos alturas. En este caso, vamos a suponer que el beta vale 1. Cuando estamos hablando de un girante tensor. Y el A sub K, que viene a ser el hormigón que rodea una barra, viene a ser todo este perímetro, vectorado, que vendría a ser, en otras palabras, B por H, que es toda la sección, menos lo que da en este huequito. En este hueco se da, si este es el D sub C entre el eje y el borde de la cara más traccionada, tanto horizontal, tanto vertical como horizontal, multiplicado por 2 vendría a ser esta área girada. Entonces, a esta sección total yo le disminuyo esta sección hueca. Vendría a ser, para esta dimensión, H menos 4 veces A sub C, una vez, dos veces, una vez, dos veces, 4 veces. Por este valor, que viene a ser B por menos 1, 2, 3, 4 veces B sub C. D sub C. Si es la lectura, ¿sabes? Que es la que está susceptible a fisuración. Esa área lecturada, dividido entre el número de barras, viene a ser la sub K. Hay que meter esta fórmula. El D sub C vendría a ser este valor. El F sub S vendría a ser la tensión de servicio, ¿no? Porque ya no hay flexión aquí, en este caso aquí había flexión. Aquí había flexión, calculamos con esta fórmula el F sub S. En este caso, cuando yo calculo un girante, la fuerza, ¿cómo se calcula un girante? Digamos que tengo un girante aquí, la sometida a tracción, ¿no? Presión T, fuerza. ¿Quién agarra esa fuerza? Fierro. El fierro, porque el hormigón no trabaja a tracción. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de esta armadura? Del girante o del tensor? Sería este T último, elevado, TU, TU, ya, la fuerza, de última, la tabla absorbida por área, el área, la armadura, de acero, por la tensión del acero, ¿no? Esta es la tensión del acero en el límite elástico, y esta es una fuerza mayorada, ¿no? Y esta es la armadura necesaria, requerida. Ahora, esto hay que multiplicar por pi.
dominado por tracción es igual de 0,9. ¿No? Entonces, esta viene a ser la rotura, este es el dimensionamiento a rotura, lo conocemos en flexión, dimensionamiento a rotura. ¿Cuánto valdrá la tensión del acero en servicio? Esa es la fuerza y mayor A, ¿no? Se toma la tensión del acero en servicio por el mismo área, el área se mantiene. Y esa es la fórmula. Le saldría el valor de el Fs. ¿Ya? Que más o menos da, en estas condiciones, da más o menos, como habíamos dicho hace ratito, 3 medios. Vamos a calcular como un cálculo 2/3 de la tensión de producción del acero. Pues no, sería este valor sería 2/3, ¿no? De la, ya. Pues ahí, de esa manera, nosotros podemos determinar esta tensión de trabajo del tirante que comenté esta formulita. Sabemos que es 1, el D6 está conocido, el K está conocido, compruebo, verifico cuando hay tracción, cuando es un tirante tensor. Ya, si no cumple, igualmente tengo que meter más hierro de lo estrictamente necesario. ¿Para qué? Para disminuir el alargamiento. Si disminuye el alargamiento, básicamente va a disminuir la fisuración. Y casi siempre, cuando calculo tirante, casi siempre hay que meter hierro más. No cumple. Yo agarro, calculo la armadura con el estado límite 1 y estoy aprovechando al máximo el acero, al límite la, ¿no? Pero estoy disminuyendo por un valor que es pequeño, el 0,9, que es la tensión del acero. Si tengo un acero de 5000, sería 5000 por 0,9, la tensión que el acero se lo considera para el cálculo. Y la fuerza está mayorada con 1,6, la carga que corresponde a carga viva, y 1,20 la carga que corresponde a una carga permanente. Aquí tenemos el factor de seguridad, la carga mayorada, y el factor de seguridad que disminuye la tensión del acero en este caso. El hormigón no interviene para nada. Ustedes pueden ver. Ya. Si no me da esto, tengo que hacer yo. Tengo que aumentar más hierro para que esta sección se estire menos. Estirarse menos, esta deformación no se da, se está distribuyendo. Delta L se está distribuyendo, vamos a decir así, una fisuración. Aquí disminuye esta fisuración, la única manera es aumentarlo más hierro, para que el delta L sea menor.
estas son las fisuras originadas por flexión y por esfuerzo cortante y por tracción. Por flexión compuesta, flexión simple o compuesta, que se dan en las vigas, y tracción simple o compuesta, que se dan en girantes o tensores. Las vigas son muy usadas en hormigón y los tirantes y tensores muy rara vez se usan tirantes o tensores. Ahora, ¿qué pasa con las fisuras originadas bajo tensiones tangenciales, es decir, producidas por cortante y torsión? La fisuración en piezas de hormigón armado provocada por la acción del esfuerzo cortante y de la torsión está en la actualidad poco investigada. Por ello, los distintos autores se limitan a dar algunas recomendaciones útiles siguientes. Cuanto al esfuerzo cortante, las armaduras transversales de alma, los estribos, no usamos que los estribos son los que forman el esfuerzo cortante, deben ser de pequeño diámetro. Ya habíamos dicho que mientras más pequeño sea el diámetro, mejor se reparten las fisuras. Y deben estar distribuidos lo más regularmente posible, con separaciones cuyo valor ideal máximo debe estar alrededor de los 20 centímetros y nunca menor a de medio. Es decir, si yo calculo los estribos necesarios, una vía, calculo los estribos necesarios, por decirles algo, que da la separación 30 centímetros, digamos aquí me da estribo phi de 10, ¿qué me dice por fisuración? Me dice que por fisuración nos da el consejo que no usemos separaciones muy grandes, que esta separación sea como máximo alrededor de los 20 centímetros, que sea alrededor de los 20 centímetros. Digamos, ¿qué me implica eso? No quiere decir que yo voy a poner phi de 10 cada 20, puedo hacer ya un phi más pequeño. Por otro phi, busco un phi que me dé un espaciamiento más pequeño. Esto sí ya puede ser 8, phi de 8, phi de 8, o phi de 6. ¿No? Vemos el fierro que tenemos nosotros para poder comprar a la mano, el phi de 6, el phi de 8, el phi de 10, de 12, de 16, 20, de 25. Esos son los fierros que nosotros tenemos disponibles a la venta. Y el phi de 32, que normalmente lo traen con una phi de especial. El phi de 32 para poner alguna estructura muy solicitada. Casi no hay para de entrega inmediata. Pero sí, de estos diámetros, todos tenemos entrega inmediata. O sea, el diámetro mínimo que yo puedo usar es phi de 6. No puedo usar phi de 4. Phi de 4 ya se considera alambre. Barra a partir de 6. 6, 8, 10, 12. No puedo, o sea, no hay un phi de 14, no hay un phi de 22. Y esto tiene su porqué. Ya lo habíamos visto en hormigón, porque de esa manera, con esta separación, digamos, del diámetro, yo puedo ver en la obra, sin necesidad de estar mirando la barra a qué diámetro pertenece. Yo ya me acostumbro y veo ese phi de 10, phi de 8, phi de 16, se nota la diferencia. Entonces, si hubiera fierro 16, 17, 18, yo tendría que estar mirando cada barra cuál es su diámetro.
no me confundo. No se habitúa y de lejos sabe cuál es pide 10, cuál es pide 16, cuál es pide 20. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Desde el punto de la fisuración, que esta separación entre trigo y trigo, por más que el cálculo me dé, que el cálculo me da un valor grande, yo disminuyo el diámetro hasta que vaya llegando a un número alrededor de los 20. Puede ser inclusive un poquito más, 25, hasta 25 vamos a aceptar. Ese sería el número mágico de los calculistas gringos, que les ponen en sus libros, es el 9 pulgadas. 9 pulgadas es el número más. Quiere decir que ese pide tanto K9, no puede ser más grande. Es ideal, eso es lo ideal. 9 pulgadas es 22,5. 22,5 centímetros. Porque nosotros tenemos un texto, puede ser menor de 20, 18, 16, pero no mayor, máximo 25. No es. Esa es la recomendación que damos respecto a la fisuración, para evitar ese problema de fisuración. Ya, y nunca menor a la altura útil media. Digamos, yo tengo una viga plana de 15 centímetros de altura, la altura útil 15 centímetros, y separación máxima de las figuras es 7,5. Porque si me exige con fisuración. No quiere decir que yo colocar un fierro grueso cada 7. Puedo yo buscar el diámetro más pequeño que cumpla con la armadura requerida en el carbón. Pero el desplazamiento tiene que ser limitado, o a 20 o a de medio. Cuando hablamos de torsión, sabemos que la torsión tiene dos tipos de armadura. La armadura transversal, que son los estribos cerrados, perfectamente anclados, con ganchos a 135 grados, se limita las separaciones al más pequeño de los tres valores siguientes. Cuando estamos hablando de torsión, se limita la separación por efectos de fisuración a la mitad de la menor dimensión de la pieza. Entonces, si yo tengo una pieza 30 por 60, el espaciamiento mínimo sería 30 dividido 2, la mitad de la menor dimensión. O el tercio de la mayor dimensión transversal de la pieza. 60 dividido entre 3, 20. Hasta ahorita ganaría 15. Y nunca menor a 20. Nunca mayor a 20. Estamos limitando. En torsión, los estribos sí o sí tienen que ser cerrados. Podríamos decir que no una. Significa esto. En torsión, es una viga torsionada. Estribo. Cerrado. Y es la inclinación hacia el 45 grados, 45 grados. 35 y 45. ¿Ya? Cuando hablamos de vigas de esfuerzo cortante, los estribos pueden ser abiertos. Cuando hablamos de esfuerzo cortante, los estribos pueden ser abiertos. O sea, estos son los que trabajan en esfuerzo cortante. Cuando hablamos de torsión, trabajan todos.
ser perfectamente anclada. Esa es una característica, ¿no? Normalmente aquí en Bolivia nosotros usamos estribo cerrado, tanto para cortante como para esfuerzo, como para torsión. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque las vigas inicialmente van a estar siempre sometidas a una pequeña torsión que le da, digamos, podemos decir así, lo que es monolítico, la losa, como se vacía monolítico la losa con una viga, ¿no? Puede ser que al final se plastifique acá y se forma la rótula, ¿no? Pero al ser el estribo cerrado, va a haber mucho menos fisuración en la obra va a ser mejor, más calidad que con estribo cerrado. El estribo abierto se usaba mucho, no sé si seguirá usando en Argentina. Usaba mucho los estribos abiertos. Bien. Por otro lado, sabemos que en torsión necesitamos armadura longitudinal. La armadura longitudinal debe colocarse siempre una barra en cada vértice. Además de esta armadura, esta armadura debe ser distribuida lo más uniforme posible alrededor de los estribos. Es decir, que yo calculo torsión, ¿no? Esta torsión, sí o sí tengo que poner la armadura longitudinal, una en cada esquina. Y de ahí ya puedo ver de distribuir, digamos, siguiendo casi el mismo espaciamiento, si te puedo. Digamos, y otro. No se va a poder exactamente en forma uniforme, pero por lo menos lo más, esta distancia que sea muy parecida a esta. Entonces, esas son las recomendaciones. Repito, ¿cuál es la recomendación que sirve para todo? Para todo esfuerzo, para todo, sean vigas, sean losas, sea lo que sea. Que el espaciamiento de las barras tenga alrededor de los 20 centímetros. Entre 20 y 25. Puede ser menor, obviamente, pero no mayor de los 25. ¿No? Eso es en resumen lo que nos piden, nos dicen. No tenemos esfuerzo, por lo tanto no tenemos esa, vamos a decir así, que para tensiones tangenciales no está estudiado como se estudió para la viga, para la vieja flexión. Y por último, necesitamos nosotros de colocar armadura de piel. Cuando las vigas tienen una altura igual o superior a 60 centímetros, piense que si yo tengo una viga de 50 no necesito armadura de piel. Tengo una viga de 40 centímetros, no necesito una armadura de piel. De 60 para arriba necesito armadura de piel. ¿Por qué? Porque se producen en el alma tracciones importantes que tienden a fisurar, por lo que hay que disponer armaduras de piel colocadas en ambas caras laterales de la viga, en forma de barras finas, longitudinales, formando mallas con la armadura transversal, con estribos. Esta separación máxima entre sí será 20 centímetros, lo mismo que habíamos dicho hace rato. La separación entre estas armaduras de piel máximo es 20 centímetros. Y su cuantía geométrica referida al alma debe ser igual o mayor al 0,05% por cada cara. Entonces, esta es la armadura de piel.
Cuando voy a trabajar la demografía, entonces cuando tengo una altura mayor o igual a 60 centímetros. La separación entre estas armaduras de piel que son de gravedad, máximo 20 centímetros. Puede ser menos. Pero lo importante está la percha. Fíjense que aquí tenemos, en este dibujo tenemos un trigo abierto. ¿Ya? Entonces, esta armadura es importantísima. ¿Por qué? Porque como la cabeza de compresión está arriba, es una viga T, inclusive una viga T o una viga rectangular de una muy buena altura. La deformación más o menos va a ser así. Déjenme otra hasta por acá. Aquí tenemos el 3 por 1000, lo máximo, la zona comprimida. Y este es un lineamiento variable y ya empiezan a hacerse muy grandes. Esto sea más alto, más grande. Por eso es esta armadurita que evita esa fisuración. ¿Ya? Tanto, digamos, si yo tuviera una viga, por decirles, de 30 por 70, como sería la armadura de piel. Dice, debe ser igual al 0,05% en cada cara de la cuantía geométrica referida al álbum. 0,005 por 100 de la armadura de piel. Bien. .05, aquí está mal, este valor está mal. Por ejemplo, no es 0,05, es 0,05, una vez más. 0,005. Por el alma de la viga, que debe ser 30 por 70. ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien puede calcular? .05 dividido entre 100 por 30 por 70. ¿Cuántos centímetros necesitamos? 0,105. 0,105. 105. Sí, sí. A ver, de nuevo. 1.05, ingeniero. 0, porque sería 1.05. 1. Porque sería 0.05 sobre 100. Hay un 0 de más ahí. Sí, en la fórmula. 1.05 centímetros cuadrados de armadura de piel. ¿Ya? ¿Está bien entonces este 005 o es 005 no? Una vez. 0.05. 0.05. A ver, venga.
0.05 por 30 por 70 dividido entre 100. Un 0 de más. Quiere decir entonces que este 0 está de más, ¿no? Está bien nomás la formulita acá. La formulita aquí está indicando 0,05. Está bien. Entonces, ¿cómo entonces ponemos la armadura acá? Este detalle. Vamos a ponerla acá. Digamos que la viguita está aquí. Es por cada cara. Modo de piel por cada cara. Si ponemos phi de 8, son 2. Son casi 3 phi de 8, ¿no? O sea, no, podría que haya una tercera parte. Si ponemos phi de 6, ¿cuántos phi serían? 1,05 dividido entre 0,28. ¿Cuánto va? La armadura principal, la armadura percha, la armadura principal. Y para que sea menos de 20 va a tener que ser 3 fierros por lo menos. Eso es. No, digamos 70 menos 4 menos 5, siendo así medio rápido, son 60. 60 dividido entre 3 de 20. Es decir que pueden ser 2. Pueden ser 2. Y 1 puede ser 2. Por cada cara. 2. Entonces yo coloco phi de 8, casi da 2 phi de 8. 2 phi de 10, ¿cuánto da? 2 phi de 8 de 10. Me da un poquito más. Y 2 phi de 8 me da 1. Podría abastecer, pero es muy poco, con lo que faltaría. Y 2 phi de 10, 0,79 por 2. Sería 1,58. 1,58. Eso depende del criterio de ustedes. Este aquí es muy poco la falla, no es mucho. No está cumpliendo teóricamente. Fuéramos exactos. No está cumpliendo. Que aquí está cumpliendo. Bueno, podríamos decir nosotros que la armadura de piel acá se pone 2 por 2 y de 10. ¿Por qué es 2 por 2? Porque son 2 caras. Esta cara más esta cara. Y este tendríamos que más verificar que tiene menos de 20. Si no estamos diciendo que esto es 60, esto es 70, aquí tenemos casi 5 centímetros, aquí tenemos casi 5 centímetros, quizás un poquito más de 5, 6, dependiendo de cuánto de fierro tiene. Entonces tiene unos 5 centímetros, son 70 menos 5, menos 5, me quedaría 60 centímetros, alrededor de los 60 centímetros. 60 dividido entre 3 espacios, me da 20 centímetros. O sea, estaría alrededor de los 20 centímetros. Ya podía usar 2 o también podía usar 3, no había problema. Pero mínimo 2. No podía usar uno de ellos, porque ya el espacio ya sería más de 20. ¿Entendido, no? Bien. Entonces esta es la armadura de piel que, repito, solo es preciso. Acá que está mal. Este está bien y este está mal. Este pone 0,05.
0,05. Y con eso, digamos, hemos visto la parte que se refiere a fisuración, control de la fisuración. Resumiendo, ¿qué es control de la fisuración? Viene a significar que nosotros tenemos que hacer los cálculos referentes a que el ancho de la fisura no exceda un determinado número, dependiendo del ambiente donde yo me encuentro. Porque si no va a cumplir eso, se corre el riesgo de que las armaduras se corroan. Las armaduras empiecen a dañarse al interior del hormigón y aparezcan manchas de óxido, que viene a ser un motivo de alarma fundada, ¿no? La mancha de óxido significa que el acero se está deshaciendo. Por suerte, al deshacerse el acero, tiene un efecto expansivo y hace que se logre ver la mancha de óxido. Eso significa que hay que reparar inmediatamente, buscar la solución. Bien, para que quede un poquito fijo estos conceptos, vamos a hacer un ejemplito. Digamos, tenemos aquí una viga. Efectuar el control de la fisuración para la siguiente. Después se lo paso a esta viga. Este ejemplo se lo voy a pasar. Pero ahora veamos. Efectuar el control de fisuración de la siguiente viga, sección T. Una viga de 9.6 metros. Tiene una sección T. Tiene un hormigón 250, un acero 5000, este es el límite elástico, ¿no?, del acero. Este es la rotura con presión, el hormigón. Lugar de Santa Cruz, en atmósfera normal. ¿Ya? Tengo una carga característica o sin mayorar de 2,4, una carga permanente y una carga viva de 1.8. Las secciones están acá, 60 centímetros de altura, 30 de base inferior, el ancho del nervio, 50 el ancho de la vía T, y el HF, en la altura de las aletas, 12 centímetros. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Primero, calcular la viga a estado límite último, porque vimos un hormigón. Tengo que calcular esta armadura, cuánto nos necesitamos aquí. Entonces calculamos la armadura por flexión. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las cargas últimas. Bueno, el método de rotura es calcular el momento flector mayorado, último, con materiales disminuidos, tanto del acero como del hormigón, de la rotura. Entonces aquí tenemos que la carga última pasa a ser 5.76 toneladas por metro. Aquí estamos considerando ambas cargas, la viva, o sea, la permanente, la muerta y la viva. La viva por 1.6, la permanente por 1.20. Adoptamos una altura útil que no necesariamente es el 10%, ya que estamos considerando un 10% de 6 centímetros. Esta altura de prima desde estar al centro de gravedad de la armadura traccionada, ¿no?, desde hacer el recubrimiento geométrico.
a la altura total yo le disminuyo el recubrimiento geométrico y tengo la altura 1. Yo voy a iniciar un tanteo acá con 54 centímetros. Si es de 54 centímetros, al final fue muy pequeño, no hay ningún problema. Pero si fue muy más, si necesitamos más, ahí está el problema. Tengo que hacer un nuevo recálculo. O sea, la altura útil no siempre va a ser el 10%. Depende de qué cálculo estoy manejando. Si estoy manejando 30 centímetros de altura de una viga, ¿cuánto es el 10%? 3 centímetros. Apenas estaría por una capa, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es la situación, no es que esto es válido siempre. Con esta carga última calculo el momento último, que me da 66.36 toneladas metro, en una altura útil que estoy considerando inicialmente de 54 centímetros. Como es una viga de hormigón sección T, tengo que calcular el M sub 0, ya eso no vamos a hablar aquí porque ya es hormigón 1, esa base ustedes ya tienen que tenerla. M sub 0, y vamos a calcular el MM para ver dónde nos encontramos con el momento de cálculo, con el momento último. Si es menor al M sub 0 o es mayor, calculo el M sub 0, metiendo todos los datos por siguiente a esta formulita, momento que produce el sector de las aletas de la viga. Veo que el M sub 0 es 55,08 toneladas a metro. Es menor que el momento último. El momento último es más grande que este valor. Por tanto, quiere decir que el eje neutro pasa las aletas. Se está entrando adentro del alma. Del nervio. Entonces, para eso veo cuánto es el MN. MN es el momento máximo de la viga dominado por tracción. Está la fórmula. Usar. Calculamos. Y me da que el momento MN máximo es 66.87. Que estaría comparado con MD o M último 66.36. M de cálculo o M último es lo mismo. 66.36 comparado con 66.87. Entonces vemos cuáles son los casos que yo podría tener. Son 3 casos, ¿se acuerdan del número 1? Si el momento último es menor que M sub 0, se calcula como si fuera una sección rectangular, ¿no? Si el momento MU está entre M sub 0 y MN, se calcula como una sección T, que solo necesita armadura traccionada. Y si ya el momento es muy grande, muy rara vez se presentaría esto. En ese caso necesitamos colocar armadura comprimida. Ayudarle a la cabeza de compresión con hierro. En este caso estamos nosotros en el segundo caso. ¿Por qué estamos en el segundo caso? Porque el momento último, el último momento último de diseño,
está entre m sub 0 y mm. Casi llega a superar mm, pero no supera. Estamos aquí en el límite. Estamos en esta situación. En el segundo caso. El primer caso es como si fuera una vía rectangular. Quiere decir que basta con la cabeza de conversión de la vía T. Bien, como es el segundo caso, tenemos dos soluciones. Estamos repasando acá. Es una viga T con armadura traccionada solamente. Sin la armadura comprimida. Hay que calcular esa armadura. La primera solución son dos soluciones, si ustedes se acuerdan del 1, habíamos visto que calculando simultáneamente estas dos ecuaciones, 1 y 2, yo puedo encontrar las dos incógnitas. La profundidad del bloque rectangular con presión y la armadura A traccionada. Y la otra solución es una solución aproximada para no resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense que este sistema de ecuaciones aquí es cuadrático porque A por A es un cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática y esta es una ecuación lineal respecto de la variable A. Entonces, se encuentran las soluciones resolviendo simultáneamente este sistema. Podemos hacerlo a mano, podemos hacerlo con una calculadora y obtenemos estas dos incógnitas. Dos ecuaciones para dos incógnitas. Está resuelto el problema. La otra es una aproximación, es una solución aproximada que, digamos, alguien se puso a buscar una solución matemática que responde a un valor más o menos aproximado. Se calcula solamente con esta fórmula. Yo quito de memoria esta fórmula y al final obtengo cuánto vale A. Aquí, por ejemplo, no tendría cuánto vale la profundidad del bloque rectangular. Solo encontraría la armadura total fraccionada. Aplicamos la solución 1 y nos da primero que A es una ecuación cuadrática. Se van a aplicar, digamos, si no tienen una calculadora, pueden calcular, aplicar A igual a menos B más 4AC, esa fórmula larga, le llamamos matemática básica. Entonces, resolviendo de alguna manera esto, que ya saben ustedes, pues esa es la base. Nos da 16.97 centímetros cuadrados. Y la armadura A, una vez que tengo este A, me puedo meter acá en esta formulita de la ecuación de arriba y despejar A, la armadura traccionada, que me da 31.84 centímetros, necesito. Cogieron 31.84 y tengo una altura del bloque de compresión, bloque rectangular, de 16.97. Esto es el 1. Luego, la solución 2, para ver si es verdad, si nos sale más o menos aproximado, hacemos esto de memoria, tenemos aquí los datos. Esto, digamos, ya dada esta formulita por un matemático que la ha hecho. Y hay que aplicarla ciega y esta no. Esta nosotros la hemos deducido. Las dos fórmulas se han deducido. La solución exacta. Las fórmulas se han deducido.
Aquí está, como decía, es una solución aproximada que se aplica y fíjense que da casi el mismo número de armadura, 3203, es decir, lo mismo, el mismo valor de la fórmula exacta, 31.34, un error muy pequeño. Por lo tanto, nosotros tenemos que meter fierro y aquí sí que necesitamos, cuando hacemos el control de la fisuración, necesitamos ordenar los fierros, colocarlos, armarlos, disponerlos en la sección. Y yo veo que puede hacer varios tanteos. Te puedo decir que puedo usar 4 FI de 25 y 4 FI de 20 y llego a 32.2 centímetros cuadrados. Muy próximo a las cantidades que me piden la fórmula, un poquito más grande. No estoy botando mucho fierro. Más exacto no se puede, digamos. El valor más exacto con un número racional de barra, 8. ¿Ya? Luego, yo sé que la separación mínima tiene que ser phi 2,5 centímetros o 4 tercios del phi del árido. El phi del árido en vigas normalmente es 3 cuartos. Entonces, cuando uno vacía, normalmente pide árido de 3 cuartos. Y para el árido de 3 cuartos, me da 4 tercios por 3 cuartos, me da 1 pulgada, que vendría a ser prácticamente el mismo número. 2,6, 2,5, ¿no? 2,54. Entonces yo los acomodo estos fierros, los ordeno, meto aquí 4 FI de 25 y 4 FI de 20. De esta manera. Fíjense que aquí, en la primera capa, yo puedo poner la separación mínima que me da en 2,5. Tengo que verificar que sea 2,5. Si es más, mejor. Pero ya en la segunda capa no puedo yo poner encima de este fierro otro fierro, encima de este fierro otro fierro, porque se va a llenar. Cuando yo vacíe, van a aparecer oqueras. Tengo que dejar yo un espacio grande para que la aguja, el vibrador, pueda entrar y rodear como el mundo toda esta parte. Aquí tenemos el recubrimiento mínimo. Fíjense, el recubrimiento mínimo es al estribo. Este es un estribo y este recubrimiento mínimo es 2 centímetros. Estamos asumiendo eso. Entonces, verifico cuánto me da este espaciamiento ese. ¿Qué tengo? Tengo 30 de ancho menos 2 centímetros de recubrimiento libre menos 2 centímetros en los dos lados. Menos 0,8, que es este estribo, menos 0,8, que es el otro estribo, menos 4 fierros de 25, 2,5 por 4, menos un fierro de 20, que es 2 centímetros. Todo eso diría entre 4 espacios. Este, 1, 2, 3, 4. Y entre 4 espacios me da 3,1. Ya. Entonces, este espaciamiento da
eso todavía. Eso es lo que tiene que dar. Ya. Sería esto. Un punto más, te iba a decir 30 menos 2 más 2 más 0,8 más 0,8 más 2,5 por 4 más 2. Todo esto debe ser más. Menos. Estamos descontando los 30 centímetros todo este desplazamiento, ¿verdad? Estas dimensiones que están ocupando acá para ver cuántos son estos huecos, cuánto es el desplazamiento. Me da 3.1, que es menor al mínimo que necesito 2,5. Posiblemente la formulita está mal, pero si ustedes la sacan bien, está bien. 3.1. Una vez que tengo eso, quiere decir que yo puedo calcular, ya empezar a calcular la fórmula de Jerry-Lu, la variable. Primero quiero calcular el D sub S. ¿Cuánto vale el D sub S? El D sub S del centro de gravedad de las armaduras a la fibra más extraccionada. De ser recubrimiento geométrico en realidad. La altura total menos este valor viene a ser la altura 1. ¿Qué hacemos? Buscamos ese valor, un centro de gravedad de todo fierro, y aplicamos lo que aprendimos en el isostático. Manejo de las áreas. El área total, que la supongo aquí concentrada, por su distancia, va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas individuales por su distancia. Entonces hacemos aquí 32.22, que es el área total, por la distancia que no conozco, que quiero conocer, va a ser igual a 4 veces estos 4 fierritos de 25, 4 por 4, 91, por su distancia al eje de este borde, 2 centímetros más 0,8 más 2,5 dividido entre 2. 2 centímetros más 0,8, 2,8 más 2,5 dividido entre 2. Pues ahí están, para estos 4 fierros. Después para este fierrito, tengo una vez un fierrito, lo mismo. Para estos 3 fierritos ya cambia la altura, el detalle. Y al final tengo que el D sub S está alrededor de 5.42. Si yo lo hago perfecto, la armada. 5.42 centímetros. Verifico con lo que he adoptado. Nosotros hemos adoptado 6 centímetros, ¿no? ¿Se acuerdan? 10% de 6. En este caso nos da 5.54. Quiere decir que adoptar un poco más grande que este número es que estamos del lado de la seguridad. Al adoptar 6, estamos del lado de la seguridad. Entonces lo podemos dejar ahí, este valor. Quiere decir que el cálculo de la armadura está bien. Hago en forma exacta la altura útil y el valor del recubrimiento geométrico, que casi coincide con lo que hemos adoptado al inicio. Al inicio adoptamos acá. Es decir, que este de prima 6 centímetros. Ese es el recubrimiento geométrico. El borde de la viga, de la fibra más traccionada, al centro de la armadura. Considerado 6. Y en la realidad está un poquito menos, quiere decir que estamos del lado de la seguridad. Si hubiera sido al revés, si el cálculo me hubiera dado, por decirle, 8 centímetros, que yo necesitaba en vez de 6, 8, que tenía que posiblemente
Puedes calcular de nuevo una altura menor, que va a hacer que me dé más piedra. Pero como aquí yo he dado una altura útil más chica que la que me da exactamente, quiere decir que el cielo está un poquito más. Lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasa eso? Bien. Bien, este valor de su S. Ahora, el cálculo de la fisuración, una vez que ya tengo ordenadas las barritas, todo, procedo a calcular, hacer el control de la fisuración. ¿Cuánto vale el ancho de la fisura probable según esta fórmula? 1.1 por 10 a la menos 5 por beta, por F sub S, por D sub C por A. D sub C primero. ¿Qué era D sub C? Era del borde más traccionado al centro de la armadura más cercana a ese borde más traccionado. Sería 2,8 más 2,5 medios. Es decir, esto. Y este de sub C. El recubrimiento libre más el estribo más la mitad del diámetro. Y lo tenemos acá. No. El recubrimiento libre más el estribo 2,8 más la mitad del diámetro es 4,05. El área A mesurada, el área de la cabeza comprimida, la cabeza torsionada, por decir, la cabeza que está generando fisuración, vale el doble de recubrimiento libre, el recubrimiento geométrico el doble, más multiplicando el ancho del nervio, dividido entre el número de barras. Lo ponemos aquí. 2 por 2,50 por 2,42 por 30 dividido entre 8. O sea, 40 centímetros cuadrados. El valor de A. Ya era este A. ¿Ya se acuerdan? Este A. Acá. El doble. Del recubrimiento geométrico de su S por 2 de esta distancia por el ancho del nervio, excepto esta área curada, dividido entre el número de barras, le damos a el área que absorbe cada barra de hormigón. ¿Está correcto? Vamos entonces a esto. Vamos a esto. Aquí tenemos el A sub K que valdría, y aquí le vamos a tomarnos directamente. Mejor se mantiene y mantenemos una sola nomenclatura, porque este A se puede confundir con la armadura. De la bibliografía dice que podemos adoptar beta igual a 1,20 y el F sub S igual a 0,6 el valor de F sub Y. Pero como aquí en nuestro estudio académico tenemos que hacer cálculo exacto. Vamos a hacer el cálculo exacto de beta. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Calcular la profundidad del eje neutro. X del eje neutro. ¿Ustedes se acuerdan? Estamos nosotros suponiendo que esta sección es elástica. Ya se acuerdan de resistencia. Podemos transformar la sección, homogeneizarla a la sección. El acero volverlo hormigón, multiplicando n veces su área.
que era N, que es la relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón. En este caso, el hormigón, el módulo de elasticidad del acero, que es fijo para cualquier tipo de acero, 2.100.000, y el módulo de elasticidad del hormigón, que es lo que sirve con esta formulita, 15.000, puede ser también 15.100, raíz cuadrada de R0, 237.000. Hago la relación, me da 8.85. ¿No? Entonces tengo ya aquí el área del acero, que en realidad es el área del hormigón equivalente al acero. Todo, como si todo fuera hormigón. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Dónde se equilibra esta área con esta área? ¿A qué altura? Y ese equilibrio va a dar la profundidad del eje neutro. Estamos hablando de que aquí estamos en un estado elástico. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Hacemos el momento de inercia de toda esta sección. Dividimos en tres partes, área 1 y área 2. Sacamos el momento de inercia de esta sección a este punto imaginario que tiene una profundidad X. ¿Ya? El área 1, que lo puedo encontrar esta distancia por esta, multiplicada por X menos 6 centímetros, que es porque tiene 12 su centro de gravedad. Y este vendría a ser toda esta área 2 por X medio. Y este momento de toda esta área tiene que igualarse a este momento, en ese el área homogeneizada, N por A sub S, por esta altura, viene a ser D menos X al cuadrado. D menos X no, en el momento estático. Ya. Entonces, fíjense, aquí tengo todo. ¿Ya? 30 por X medio, momento estático de esta sección, más 20, que es esto, porque este 30 menos 50 da 10 más 10, 20. Ya están los dos. 20 por 12 es el área A1 por X menos 6. Ese es el momento estático de toda esta área. Área T. Y el momento estático de esta es N por A sub S por D menos X. Y despejamos, nos da una ecuación de segundo grado igualmente, y encontramos que la profundidad del eje neutro para ese momento flector en servicio vale 20.44. ¿Para cuánto vale? Ya sé la profundidad del eje neutro, que vale 20.44. Yo ya conozco cuánto vale esta distancia. Puedo conocer H1 y H2. ¿Cuánto es beta entonces? La relación entre H2 y H1. ¿Cuánto es H2? H menos X, y H1 es D menos X. Tengo sus valores conocidos. Ya con los valores exactos aquí. 1. Me da 1.16 el valor de beta. En el momento sin mayoración, sin mayorar porque estamos en estado de servicio, viene a ser 48.38. Entonces quiero calcular cuánto vale esta tensión. Tengo el momento de servicio, tengo la profundidad X que ya la calculé, que vale 20.44, aplico esta formulita. Tengo el fierro, tengo la altura útil, tengo la profundidad del eje neutro 3. Hago este cálculo y me da S31
145. Lo pongo centímetros cuadrados y el beta 1,16. Una vez que tengo todos los valores, tengo ya el A, tengo el D sub C, tengo todos los valores. Meto aquí la formulita y el cálculo me da 0,22 centímetros. Para un clima húmedo, veo omega límite es 0,30 milímetros. En Santa Cruz es clima húmedo y el valor límite es 0,30. Y este valor que hemos calculado en forma exacta es 0,22, que significa que estamos en buenas condiciones frente a la fisuración. B omega. El B omega calculado con la formulita es menor que el B omega del ambiente donde estamos colocando la pieza. Si estuviéramos colocando la pieza en un ambiente cercano a la costa, este valor fuera 0,15, ya no daría. Hay que corregir esta sección hasta qué punto. Pero aquí está cumpliendo, como lo habían planteado inicialmente. Estamos explicando más o menos qué es cada cosa. Y esa es la verificación a fisuración que se genera mucho en las vigas. Es en las vigas donde hay fisuración excesiva. No. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el control de la fisuración? En las vigas. En tirantes, muy rara vez. En tirantes no se usan mucho. No se usan con mucha frecuencia. Son de uso muy de vez en cuando. ¿Dónde te voy a ver? Bien, entonces, esa es la forma de hacer la verificación de que una sección de hormigón en buenas condiciones frente a la duración. Es lo que le decía yo, normalmente para secciones de acá, si yo hago una distribución más o menos bonita, va a cumplir casi siempre. ¿No? Entonces, si meto mucho acero, a 0,25 por decirlo, o a 0,32, y un número mucho de barra, un número grande de barra, por decirle 15 diámetros, 15 barras, para una sesión, es ahí que se tiene problemas de fisuración. Entonces esta viga, por ejemplo, ya la hemos armado, tenemos una sección, por ejemplo aquí, ¿qué necesitamos en esta viga? Necesitamos armadura de piel. ¿Por qué? Porque su altura es 60. La armadura de piel necesita, si la viga tiene 60 para arriba de altura, incluye 60. ¿No? Entonces, aparte de la armadura principal que la tenemos aquí, tenemos que colocar la armadura de piel. La armadura de las vértebras que ustedes saben, que hemos visto en hormigón, y la distribución longitudinal. ¿Qué me interesa a mí desde el punto de vista práctico? No me interesa esta sección. Esta sección me interesa, sí, pero con esta sección yo no logro construir, salvo que la haga la sección constante. Tengo que hacer un detalle de cómo van variando esos fierros a un nivel de longitudinal, detalle longitudinal de las armaduras, tanto de los estribos como de las armaduras longitudinales por protección. Eso se tiene por descontado, que aquí sabemos, que aquí conocemos, que hemos visto en el número 1. ¿Qué estamos haciendo aquí?
verificando otra cosa. Estamos verificando que esta armadura que hemos encontrado en estado límite último no necesita ser modificada por fisuración. Pero si yo tuviera esta misma viga en otro lugar, en un lugar, digamos, cercano a la costa del mar, digamos, entre Río de Janeiro o Lima, ¿qué significa eso? Significa que este valor no me va a resistir, no me va a cuadrar con la condición de este valor sería 0.15. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo que retocar esas armaduras. Significa que por condiciones de servicio, de utilización, los fierros voy a tener que cambiarlos. Por estado límite de utilización, voy a tener que aumentar fierro de lo que estrictamente necesita, es decir, que el fierro que estrictamente necesita es el estado límite último. Hemos calculado y pero si aquí no me cumple, vemos que podemos hacer varias alternativas. Una de ellas sería, digamos, en vez de poner, por ejemplo, si yo estuviera ahorita, esta viga estuviera en Río de Janeiro, por decirlo así, ya es 0.15 el valor de omega, ¿no? 0.15. ¿Qué yo haría? Inicialmente aumentaría el fierro superabundante para no aumentar más fierro. Ya tengo aquí 8 fierros, que uno de los más grandes. Pondría 8 phi de 25. ¿Qué pasa si pongo 8 phi de 25? Pues aquí tengo 4 phi de 25, 4 phi de 20. Si coloco más fierro de lo estrictamente necesario, lo lleno todo con phi de 25. ¿Qué pasa con el control de la fisuración? ¿Qué me va a modificar en la fórmula? La fórmula me va a modificar el A, me va a modificar este S, me va a modificar posiblemente este beta, se va a mantener. Todos van a hacer que este valor disminuya. Este valor disminuye y posiblemente llegue a bajar para lo que necesito yo, que en caso de ciudades que están cerca al mar, el omega límite viene a ser 0. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan, Miguel? Pueden hacerla. El ayudante va a ser el ayudante del anterior semestre. Ya hemos quedado. Por tanto, la próxima semana ya van a tener una clase con él. Bien, vamos a tomar la lista entonces. Él ya le va a mandar a ustedes y se va a conectar con las personas que no tienen todavía Classroom para que él acumule ahí las direcciones y me las envíe a mí para que yo los habilite. Ya. Sí, 2, 10, grupo A son ustedes, ¿no? ¿Verdad? Bien, jóvenes, entonces quedamos por ahora aquí. Que estén bien, hasta luego. Ya. Hasta luego, ingeniero.